¿Qué tal? Bienvenidos a la entrevista de Nueva Cuenta. Hoy estamos con un gran personaje. Es la doctora Julieta Fierro, la astrónoma. Conocidísima nada más así, tal cual lo digo, como Julieta Fierro, porque además he de decirle que es tan famosa que hay planetarios, sociedades astronómicas, bibliotecas y lo que usted se puede imaginar que lleva ya su nombre, Julieta Fierro. ¿Cómo se siente eso? Ay, pues se siente uno muy honrado, además es muy emocionante, sobre todo cuando vas a una escuela así en algún pueblito y se esmeran muchísimo y el presidente municipal pues pone baños porque no había baños. Me ha tocado alguno que reparte bolo entre los niños porque dice, bueno, esto es un bautismo. Y es fantástico estar entre los chiquitos. Oye, tú tienes fama y tú así te presentas, más que como astrónoma, como gran divulgadora de la ciencia, porque son ambas, obviamente, pero creo que lo que más te identifica es eso, que te encanta enseñar, hablar y divulgar la ciencia. ¿Cómo se origina esto? ¿Por qué esa facilidad? La facilidad, pues fíjate que por la persona más discapacitada que he tenido cerca. Yo tenía un hermano con síndrome de Down. Wow. Y yo estaba convencida que podía aprender todo, incluso ciencia. Y a él le explicaba yo sencillas las cosas para que las entendiera. Así que mi gran maestro fue Miguel, mi hermano. ¿Quién lo iba a decir? ¿Y qué empezaste a enseñarle? Pues qué? todo, inglés, francés, las cualidades de las mostazas, pues todo, a jugar con el agua y pasar cosas de un cubo a otro, a jugar a los picores de los chiles, porque le gustaba todo lo muy ácido. ¡Ah, qué bonito! Sí. Oye, tú dices que tu punto de referencia cuando tienes alguna duda existencial es la teoría de la evolución. ¿Cómo es eso? ¿Por qué? Bueno, es que a mí me encanta que las cosas cambien, incluso el conocimiento, y eso me fascina de la ciencia porque es inacabable. Como todo el tiempo nos equivocamos y tenemos que volver a empezar, pues siempre tenemos cosas interesantes que descubrir, de que la materia de trabajo es inagotable, pues, y siempre es nueva y es diferente. Ya, a eso le llamas, o sea, a eso te refieres cuando dices... La evolución de la ciencia y pues, de la vida también es sorprendente. Y ahora que se han descubierto tantísimos planetas fuera del sistema solar, tú imagínate las posibilidades. Bueno, hasta la estrella Cervantes tiene un mundo que tiene agua. Imagínate. Bueno, yo la verdad estoy en shock porque yo me acuerdo que en mis libros de texto teníamos el gran dibujo de los planetas, ¿no? Y su orden, tal como estaban. Y ahora ya no sé de verdad ni cuántos son. Ya estoy espantada porque todo lo que yo aprendí de niña, pues ya no están. Ya no sé ni cuántos planetas son. Pero ahora ya son 8 porque Plutón primero le salió cola, entonces ya. Pero luego tenía satélites, entonces dijeron, no, pues sí es planeta. Pero después se encontraron asteroides con satélites, entonces lo regresaron a no. Y después, ahí donde está Plutón, se descubrió un anillo de asteroides con mundos tan grandes como Plutón. Así es que en la Unión Astronómica Internacional teníamos que simplificar la definición de planeta porque es lo único que se enseña de astronomía en todo el mundo y no íbamos a confundir a los maestros. Entonces decidimos quitar a Plutón, pero bueno, ahora ya se está revirtiendo, los geólogos están furiosos porque tiene 5 lunas y bueno, ahorita ya se exploró y es un mundo interesantísimo que tiene materia orgánica, así es que bueno, pues, a ver qué pasa el año próximo en Argentina. A ver qué dice la Unión Astronómica Internacional. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Votamos por ver si regresa o no a ser planeta. ¿Ah, en serio? Bueno, seguramente va a salir. Es como con el Papa, que eso fue en Japón y estaban todos los medios, no, fue en la República Checa, y estaban todos los medios afuera esperando que saliéramos de la reunión y ya saben si Plutón sigue o no sigue y no sabíamos. Y al día siguiente otra vez estuvimos, hasta el último día votando. Oye, de los últimos descubrimientos científicos, ¿cuál te ha realmente así, wow, emocionado? Pues las ondas gravitacionales. ¿Cómo? Tú ves a un perro y no es igual verlo que olerlo, que tocarlo, que escucharlo. Imagínate que hoy te regalo un sentido nuevo, una cosa totalmente diferente.
para explorar al ser amado o a la cocina o lo que sea. Estarías pero fascinada, ¿no? Voltear a ver con otro sentido distinto. Y es lo que nos acaba de regalar la naturaleza, las ondas gravitacionales. Einstein las predijo hace más de 100 años. Y pues no se encontraban, pero bueno, Einstein predijo tantas cosas que se buscaban, había unos pulsares que se acercaban y dijeron, no, pues eso debe estar produciendo ondas gravitacionales, les dieron premio Nobel y todo, pero se construyeron unos satélites para tratar de que si chocaban dos hoyos negros, perturbaban el espacio-tiempo y los satélites se iban a mover. Falló el experimento, pero gracias a eso tenemos posicionadores globales tan buenos y el Waze, que ya todo el mundo usa Waze, porque para posicionar los satélites con gran precisión se necesitaban estos posicionadores globales. No me digas. Entonces una cosa que a Einstein se le ocurrió hace 100 años, se probó, falló, pero bueno, se quedó la tecnología. Y ahora ya en el 2017 se midieron las ondas gravitacionales en laboratorios terrestres, cómo se movían los espejos. Bueno, menos que un protón, pero se movieron cuando pasó la onda gravitacional. Y ahora tenemos esta nueva herramienta extraordinaria para estudiar el cosmos. Es un gran regalo de la vida. No, pues nunca me lo hubiera imaginado. Es como si fuera otra dimensión o algo por el estilo. Sí, exactamente. Todo. Sí, como de repente puedes ver algo. Cuando se empezó a ver el universo en ondas de radio, pues se descubrieron las radiogalaxias, ¿eso qué es? Y luego con rayos X, ¿y qué son los brotes de rayos X? No sabía qué era. En fin, y ahora tenemos esto, nuevo. Wow. Oye, ¿y nuestra ciencia, la de aquí, la de México, cómo está hoy? ¿Cómo la ves? Hoy no podemos saber exactamente porque heredamos la época de Peña Nieto. Pero sabemos que es muy poco, 6 meses, para ver cómo va a avanzar la ciencia. Okay. Ahorita la cantidad de científicos es importante en México. Y hay muchos centros de investigación en todo el país. Pero tenemos problemas. No se siente un apoyo decidido a la ciencia. Sentimos que la administración actual no se da cuenta que la ciencia sabe resolver problemas, sabe modelar para predecir qué va a pasar. Te voy a dar un ejemplo. Cuando vino la epidemia del agave azul, fue cuando se empezó a poner de moda el tequila en el mundo y empezó a subir el precio del tequila. Y chas que viene la plaga. ¿Qué hizo el director general de CONACYT? Yo sé que tú eres fan de CONACYT. Sí. ¿Qué hizo? Llamó a todos sus centros CONACYT y dijo, quiero que se pongan a pensar en cómo resolver ese problema. Ustedes no solo van a hacer propuestas, sino que van a arbitrar las propuestas de los demás. Porque si algo sabemos hacer los científicos es criticar, acabar al otro. De eso se trata la ciencia, por eso tiene tanta fortaleza. ¿Y qué fue lo que hicieron? Te voy a dar un ejemplo, el CIMAT, el Centro de Investigaciones de Matemáticas. O sea, ellos son matemáticos, esos que escriben en el pizarrón algo y no entiendes nada. Bueno, pues estos que propusieron, aislar los lugares donde estaba enferma los agaves, pero calcularon que tanto había que aislarlos, porque ellos saben modelar, o sea, una computadora rápido calcula qué va a pasar a futuro si mueves esto, si haces esto. Después recuperar las plantas que estaban sanas y después decidir qué método de reproducción rápida era la más eficiente. Anda. Pero en el camino se dieron cuenta que los agaves podían utilizarse para la producción de tequila no a los 9 años como se pensaba antes, sino a partir de los 3 años. Entonces, no solo acabaron con la plaga, sino que mejoraron la producción de tequila en México. Es decir, la ciencia sabe pensar, sabe resolver problemas de cualquier índole. Y nos duele que la administración actual no se dé cuenta de la riqueza que tiene en el mundo de la ciencia. Sí, como que hay cierto desdén. Les dieron 5 líneas, ¿no?, en el Plan Nacional de Desarrollo. Mira, nos hubiéramos conformado con una sola línea. Seguirá financiando a la ciencia hasta llegar al 1% del Producto Interno Bruto. Una línea nos hubiera gustado más que esas 5 líneas que no se están
dejando actuar y no nos están usando. Sí, y además muchos recortes, ¿no? En todos lados, bueno, ha sido terrible lo de los recortes. Pues tú misma tienes una sobrina que hizo un posgrado en el extranjero. Sería maravilloso poderla contratar en un centro de investigación mexicano, darle un buen salario, pero pues ni hay plazas nuevas y los salarios de los centros de investigación con CONACYT van a disminuir porque no tienen ya vinculación con la industria que les permitía tener recursos extraordinarios para darles estímulos a los investigadores. ¿Y tú ves frustración en los científicos y en los investigadores? Por supuesto, mucha desesperación, sobre todo los de los centros de investigación. Las universidades no, porque como sabes se iba a disminuir los presupuestos, no se disminuyeron. Nos asusta esto de que se quiera restar libertad a la investigación, eso nos asusta muchísimo, que hay temas que la administración actual no... ¿Cómo qué temas les pues quieren todo restringir? lo de la biotecnología, por ejemplo. Y no sabes cómo nos duele, o sea, ya puedes a una persona que tiene hemofilia sacarle células del hígado, editarlas genéticamente, reproducirlas, volvérselas a meter en el hígado y esa persona ya no va a tener hemofilia. No, hombre. Entonces, que estas cosas no se puedan hacer en México, por ejemplo, sería ideal poder hacer esto para la diabetes. Pero ya es un hecho que se va a quitar todo lo de la biotecnología. Pues no se está apoyando, de manera decidida, se están haciendo excusas para no apoyarlo. Y eso a los científicos nos duele muchísimo, no te puedes imaginar. Sí, porque la directora actual de CONACYT es de este movimiento de Sin Maíz No Hay País. Está en contra de los transgénicos. Y claro que hay que proteger las especies de México. Tenemos más de 70 especies de maíz que hay que cuidar, se tienen que cuidar los bancos de germoplasma. En fin, tenemos que apoyar el maíz de origen mexicano, pero tenemos que preservarlo. Pero si el 82% del maíz que importamos para producir miel y para, edulcorantes y para producir las tortillas es transgénico de Estados Unidos, pues es una locura decir que ya no podemos importarlo, porque ¿de qué vamos a hacer mientras? Es más eficiente crecer maíz en las planicies norteamericanas, son planas y tienen irrigación. En México nuestra orografía es muy complicada y tenemos riego temporal. Entonces ya ni te pregunto qué piensas de esa H que le quieren aumentar al CONACYT, dedicada a las humanidades. Es una excusa. Entonces, siempre se han apoyado a las humanidades en CONACYT desde su creación. Lo que pasa es que los de humanidades no les preguntaron cómo querían que los evaluaran cuando se hizo. Los científicos escribimos artículos, los humanistas escriben libros y no se tomaba en cuenta estas particularidades de la vida académica de las personas de humanidades. Pero esto, conforme ha evolucionado el Sistema Nacional del Investigador, se ha actualizado. Agregarle la H es una excusa para modificar la Ley de Ciencia y Tecnología y poner estas particularidades de, por ejemplo, eliminar el Foro Consultivo de Ciencias. Bueno, se queda, pero como transitorio. El Foro Consultivo de Ciencias es una organización que hace recomendaciones a CONACYT. En la mesa directiva están los directores de las cámaras industriales, rectores de universidades como la UNAM, como el POLI, los directores de las academias, la Academia Mexicana de Ciencias, la de Historia, la de la Lengua, están representantes de los investigadores, es decir, ahí están todos los actores importantes para el desarrollo y la consolidación de la ciencia en México. Y este organismo se quiere eliminar. Es que es de esos organismos que no le gustan a López Obrador, en el sentido que dice que no producen, que no transforman. Pero producen una cosa muy importante. Por ejemplo, tienen una agencia de información en la Cámara de Diputados. Entonces, si se va a legislar sobre calentamiento global o si conviene poner más energía solar en México, entonces se escriben unos pequeños documentos de una página súper sencillos, escritos por especialistas, que genera el Foro Consultivo de Ciencias para que el legislador se entere rápidamente de qué se trata.
Y además, si hay algo que no le queda claro, esta agencia le permite dialogar con un especialista en este tema en particular. Minería, playas, el sargazo, o sea, cualquier problema sobre el que se vaya a legislar, el foro consultivo da asesoría a los diputados. Por ejemplo, en este tema del sargazo que ahora acabas de mencionar, que lo tenemos fuertísimo acá ahora en nuestras costas. Y además hay maneras de utilizarlo, se puede usar como fertilizante, se puede utilizar como comida para ganado, pero ¿qué hay que hacer? Transportarlo, entonces hay que secarlo antes de volverlo a utilizar. Pero eso de pensar que mágicamente se va a desaparecer el sargazo, pues es una tontería. Pero no lo está tomando en cuenta ahí Andrés Manuel López Obrador. Es a No, lo que pues voy. dijo que no era importante. Bueno, eso vi. Sí. O sea, no les ha hablado, no los ha buscado. O sea, no está conectando ciencia con su gobierno. Y con la industria, que ese es el chiste. O sea, que a la industria le convenga el negocio del sargazo. Lo que veo es que no lo está conectando. O sea, por definición, el apoyo que daba con la cita a la industria era corrupción y se tiene que eliminar. ¿Y es cierto que existe esa mafia corrupta entre los científicos? Pues yo no he visto. El único privilegio que tenemos, hasta donde yo he podido detectar, es que nos dedicamos a lo que nos gusta. Es decir, nos despertamos temprano porque nos vamos a trabajar y nos acostamos tarde porque trabajamos bien. Y en general trabajamos también fines de semana y vacaciones. O sea, al menos el Instituto de Astronomía no cierra nunca, porque siempre hay gente ahí feliz trabajando. Fíjate que yo he notado un dolor muy particular entre los científicos porque creo que era de ese grupo, junto con los intelectuales, o buena parte de ellos, que apoyaron mucho a Andrés Manuel en su campaña y a la hora como que les dio la espalda, ¿no? Es que ¿quién se va a oponer a combatir la corrupción? ¿Quién se va a oponer a que ya no haya impunidad? ¿Quién se va a oponer a que ya no haya pobreza? ¿Quién se va a oponer a que no haya educación de calidad? Pues todos los científicos estamos a favor de eso. Lo que nos preocupa es el enfoque para resolver esos problemas. Eso es lo que nos preocupa. Y sobre todo que nos excluya. Porque podemos modelar, por ejemplo, si decides que es mejor poner celdas solares en el norte del país o poner una termoeléctrica. Bueno, pues modelas, dices cuánto me cuesta, a cuánto se va a vender, y haces diferentes escenarios con una computadora, inteligencia artificial, y tomas la mejor decisión. La decisión no puede ser, bueno, es que en la época de Cárdenas, o mejor el petróleo, pues sí, efectivamente. Pero es un recurso no renovable que se puede usar para muchísimas cosas, no necesariamente para quemarse en una termoeléctrica, siendo que México tiene vastísimos desiertos y ahora es más barato producir energía solar que termoeléctrica. ¿Y han intentado hablar con él? ¿Él los ha buscado? Hicimos un documento muy importante antes de que fuera electo. Nos reunimos los científicos de todo el mundo, políticos, economistas, personas de la industria. Hicimos unos foros en la UNAM, se publicó un documento que está en línea que justamente explica qué es la ciencia, para qué es, los diferentes puntos que hay de las Naciones Unidas que hay que enfocar para hacer un mundo más justo, eliminar la pobreza, etcétera. Comida para todos, está en cada uno de estos puntos donde puede colaborar la ciencia. Viene incluso cosas que tienen que ver con educación. Pero ahora, para hacerle sentir y les dimos el documento. Pero los documentos se quedan en las gavetas. No, yo me refiero ahora a decirle, sentarse con él. Acaba de ir un grupo de científicos a Palacio Nacional a entregarle un documento, incluso gente del Colegio Nacional. ¿Y no les hace caso? No, va a ser muy frustrante. Entonces, ¿qué prevés? ¿Que venga un retroceso en la ciencia? Pues a mí me parece que un país se desarrolla cuando genera cultura. O sea, los hombres prehistóricos pues eran todos muy pobres y se fueron aprendiendo a hacer cosas, a cazar, a cultivar, a desarrollar culturas, y eso hizo que se convirtieran en naciones y que tengamos tantas comodidades. El darle tacha a la ciencia es evitar que sigamos progresando. A mí me parece terrorífico. No, bueno, ya lo creo. Y además no solo de cosas prácticas vive el mundo.
O sea, México quería poner unos telescopios en San Pedro Mártir para descubrir los nuevos mundos. Parte del proyecto Saint-Exupéry, un proyecto suizo, telescopios robotizados, modernos, y alguno de los secretarios dijo que no había que gastar millones en telescopios. Es cierto. Los científicos sentimos que no solo vivimos de cosas prácticas, también de soñar. Imagínate para un chavito de primaria saber que el de grande desde México va a descubrir nuevos mundos. Pues eso lo hace soñar, lo hace pensar en grande. Es decir, la ciencia, el conocimiento nuevo es mucho más que los problemas de la vida cotidiana. Claro. A mí me resulta paradójico porque Andrés Manuel suele ser un admirador de nuestras culturas antiguas, incluso habla constantemente de nuestro pasado, de nuestra época prehispánica, ¿no? Quiso volver después al Pues Zócalo, sí. Y ahora como que... Interrumpir ¿Algo eso, pasa? los mesoamericanos eran grandes astrónomos y grandes médicos. La época colonial, eso se fortaleció y además se enriqueció la parte de la minería por toda la riqueza. Y ahora finalmente hemos consolidado un grupo de científicos poderosos, muy bien preparados, que están generando posgraduados, que están en todo el mundo esperando regresar a México, e interrumpimos el financiamiento. Fíjate que estaba leyendo el otro día que, bueno, la India ya va a lanzar también uno de sus cohetes famosos para llegar a la Luna. Claro. Y nosotros tenemos una directora del CONACYT que dice que eso fue lo más inútil, haber llegado a la Luna, ¿no? Lo dijo en algún seminario zapatista hace unos años. O sea, eso como que es, lo que tú dices, es no soñar en grande, ¿no? Es no soñar en grande. Por ejemplo, México tiene un proyecto ahorita de hacer un sincrotrón en Hidalgo. ¿Qué es un sincrotrón? Es como un microscopio, pero de nuestra época, no de la época de Pasteur. Es un instrumento que produce haces de luz muy poderosos y puedes ver desde objetos grandes hasta moléculas, hacer moléculas ideales para curar enfermedades, en fin, sirve un montón de cosas. La directora general de CONACYT le preocupa el problema de la leucemia infantil, que está aumentando en México. Bueno, seguramente se debe a una fuente de contaminación. Si tuviéramos ese sincrotrón en Hidalgo, el gobernador de Hidalgo está impulsando un laboratorio nacional en Hidalgo, se podían recolectar hojas de los sitios donde ha aumentado la leucemia infantil y con ese instrumento se puede detectar qué contaminantes hay y de dónde provienen, del agua, del aire, del suelo, y entonces saber qué fuentes de contaminación hay que están provocando este aumento en la leucemia infantil. Es decir, su proyecto mismo sientes que lo está boicoteando, es terrible. ¿Qué es ignorancia? No sé, yo nunca he platicado con ella. Algo está pasando, algo no está embonando, no está funcionando, como que son dos visiones muy distintas. Una como que es mirar hacia los pobres nada más y cuidar ese terreno. Hay que cuidarlos. Y a ustedes los ven como fifís, ¿no? Pues sí, somos fifís. ¿Y qué? Yo llevo casi 50 años trabajando para la UNAM, pues he hecho ahorros. Ahora de repente me doy así un gustito de comprarme algo bonito, pero no. Yo tengo un surucito. Yo vivo en la misma unidad habitacional donde vivía López Obrador. Yo firmé la carta diciendo que ahí vivía cuando se postuló para jefe de gobierno. O sea, yo vivo ahí, soy como él. ¿Cuál diferencia? Y soy investigadora de la UNAM, o sea, ese es mi trabajo, escribo libros, en fin, hago cosas normalitas. Si lo tuvieras enfrente, ¿qué le pedirías? Me han dicho que no sabe escuchar, que lo que hay que hacer es dejar pasar el tsunami. No, pero suponte que te dice, a ver, dime, ¿qué le dirías? Menciónenos un problema que tiene y deje que un grupo de investigadores mexicanos organizados por CONACYT lo resuelvan. Déjenos hacer lo mismo que hicieron como los agaves. Denos chance. En el entorno del presidente, ¿ves algún científico cercano, alguien con quien tengan confianza ustedes? No, porque incluso el Consejo Consultivo de Ciencias,
que era en principio el órgano que consultaba al presidente, y la persona que era responsable, como fue el doctor Bolívar el primero, el que asesoraba al presidente, esa parte la han ignorado. Es una lástima. Es una lástima. A ver, ¿qué piensas de que hay que aumentarle la H al CONACYT, mirar a las humanidades? Bueno, aumentarle la H sería bueno si se tratara de fortalecer más a las humanidades, pero se les fortalece. Pero también yo soy académica de la lengua, imagínate, tengo que defender a mi gremio, y por supuesto que pienso que los grandes proyectos de las humanidades se tienen que fortalecer. Por ejemplo, la Academia de la Lengua tiene un proyecto que se llama Cordiam, que está padrísimo, de estudiar la evolución del español de México desde que empezó. Por ejemplo, en las cartas, ¿no? Como antes se decía uno, su realeza, me pongo a sus pies, le beso, no sé qué, y ahora pues la gente ni siquiera pone querido fulanito, dice hola o nada. Es decir, esta evolución del lenguaje. Yo veo en ti un sentido muy libertario, incluso dices que a ti te marcó mucho el 68, en algún momento lo has platicado. Y ahora, digamos que transcurre la vida, veo que también tienes posiciones muy interesantes, por ejemplo, como con la eutanasia. Ay, por supuesto, yo quiero una muerte digna. Claro que sí, yo siento que pues estas religiones que dicen que es bueno sufrir, pues podríamos ajustarlas un poquitín, y que los médicos que piensan que hay que prolongar la vida, que esa es su misión, pues yo pienso que también deberían entrenarlos para decir, bueno, si alguien ya no quiere vivir, pues déjenlos que se mueran, ya no esté fastidiando. Ya hay tantos medicamentos nuevos, o sea, te pueden poner a dormir, te ponen la inyección letal, te despides de tu gente antes de esto, dejas tus papeles en orden, y que te dejen morir cuando ya te quieras morir. Mira, se ahorraría dinero el gobierno, que no se haga, porque tanto viejito abandonado, sufriendo, que ya no quiere vivir, ¿para qué los tenemos? Mejor ese dinero que se use para otra cosa. O sea, que los poquitos que ya nos queremos morir nos den chance, se ahorran nuestras afores, se ahorran, bueno, todos los cuidados médicos carísimos, mejor que los dediquen a salvar vidas de los niños pobres que no tienen servicios médicos. No, sí, la eutanasia, adelante, entrenemos médicos para eso. Me recuerdas la película esa de Cuando el destino nos alcance. Padrísima, ¿te acuerdas? Donde sí, morían viendo una gran pantalla de televisión, ¿no? Felices así y bien. Con lo que fue el mundo. Además, para algunos viejitos la vida se ha tornado muy miserable y les da pena estar fastidiando a sus familiares. Y son una carga y lo saben. Pero ahí se contrapone mucho con la religión, ¿no? Claro, por eso hay que inventar una religión nueva donde las mujeres no seamos de segunda, donde sufrir no sea lo máximo. Bueno, yo creo que se podía modificar. Yo lo único que no me modificaría es este mandamiento, que es no desearás a la mujer de tu prójimo, porque no está no desearás al hombre de tu prójimo. Ese yo lo dejaría. Oye, ¿la ciencia tiene un Dios? No. ¿Y se contrapone con un Dios? No, para nada. La Unión Astronómica Internacional pidió que se revisara el juicio de Galileo. Y el Vaticano dijo sí, abrió los archivos, sacaron los libros, las actas. Dijeron que no habían condenado a Galileo, que no se había ido al infierno, que solo se le había acusado de malinterpretar la Biblia. Nos regalaron algunos de los documentos, pero lo más importante es el pronunciamiento. El Vaticano dijo que respeta el quehacer de la ciencia, y por supuesto los científicos dijimos que respetamos las creencias de las personas. Julieta Fierro, qué delicia. Muchísimas gracias. Gracias a ti y gracias al equipo, y que tengan muchísimo éxito en esta empresa. La serie